Reparación fuente de alimentación de una impresora. El desperfecto es un capacitor quemado en cortocircuito por sobretensión dentro de la fuente de alimentación. Acá vemos las etapas de las fuentes de alimentación, que son 4 etapas principales. La primera etapa ingresa 220 voltios de corriente alterna, se produce una transformación rebajando a 110 voltios de corriente alterna, que es AC. Luego se produce el proceso de rectificación de AC a DC, o sea, de corriente alterna a corriente continua, y ahí bajamos a 110 voltios de corriente continua. Ahí pasamos al filtrado que se usa en los capacitores y por última parte al regulador. Ahí observamos la transformación, el gráfico correspondiente, donde tenemos una onda positiva y una onda negativa. Ahí hay una transformación pura nada más. Acá ya rectifica, tenemos pulsos de ondas positivas y observamos que la onda negativa desapareció. Pero todavía es muy pulsante, por eso se hace un filtrado con capacitores y la onda se hace mucho más suave, que luego con el regulador apropiado es como si fuese la corriente de una pila. Se mantiene constante el voltaje sin sobresaltos. Ahí está la conexión positiva y masa, que eso ingresa a la impresora, a las impresoras que son de 110 voltios. Tenemos que hacer ingresar 110 voltios y pasar a la etapa de rectificación y filtrado dentro de la impresora. Este es el capacitor quemado que explotó por sobretensiones de 200 voltios y 150 microfaradios. Ahí probamos el nuevo capacitor que hemos comprado, sacamos el quemado y ponemos el nuevo, que es un poco más grande, de 250 voltios y 220 microfaradios. Cortamos los terminales para que se adapte bien a la conexión para poder soldar. Presentamos el nuevo capacitor y soldamos. Solamente por esta causa de sobretensión el capacitor explotó y tiró el aceite dentro del circuito, que fue muy poco, pero las otras partes están intactas. Esto puede hacer uno mismo y solucionar el problema. Ahí estamos soldando y vamos a después hacer la prueba. La sobretensión puede ser también con la impresora apagada. Este es el transformador, que es un poco grande, de 1000 watts. Necesitamos un transformador de 400 watts o 500 watts que anda bien. Ahí probamos la salida del transformador y nos está dando cerca de 120 voltios de corriente alterna. Eso ingresa a la impresora y ahí la impresora tiene su propia fuente de alimentación, que es para países europeos, de 110 voltios. Ahí acercamos la mano para ver si nos está calentando algo, por precaución en la primera conexión. Tratamos de encender la impresora, ahí encendemos la impresora, perfectamente encendió, y vamos a hacer la prueba de impresión para ver si no se afectó otra parte del circuito. Colocamos el papel, hay que esperar un rato que el fusor caliente. Esta es una impresora láser monocromática, o sea que imprime solamente en color negro. Y ahí sale la impresión perfectamente. Ahora armamos bien la tapa, verificamos que la tapa calce perfectamente. Ajustamos bien y ponemos el tornillo de ajuste para que no se mueva y queda perfectamente en funcionamiento.